De entrada, mi mayor agradecimiento a Miguel y a Carmen por convocarnos un año más a un evento que parece que podemos considerar entre los más importantes que se celebran con respecto al patrimonio en todo el mundo. Pero también, en segundo lugar, un abrazo entrañable por haber conseguido algo realmente sorprendente, aguantar 20 años con reuniones de tanta asistencia, de tanto interés y de tanta calidad. Seguramente muchos de ustedes habrán participado en varias de ellas. Y yo estuve aquí hace 6 años, en la otra ala de la Universidad Laboral, y en la presentación intentaba mostrar cómo los paisajes culturales iban adquiriendo una importancia cada vez mayor en el desarrollo local, porque ayudan fundamentalmente a construir entornos más diversos y más cargados de identidad. Cuando acababa, planteé varios retos y consideré que quizás la figura más adecuada para impulsar estos retos que me parecían importantes era un libro blanco que analizara los principales paisajes culturales, su representatividad, su estado de conservación, pero también las amenazas que tenían algunos de ellos y las alternativas de tratamiento, con el objetivo fundamental de llegar a disponer de una serie de herramientas o una herramienta tan importante como lo son hoy en día con respecto al patrimonio natural los planes de espacios de interés natural. Por lo tanto, reivindicaba un PEIC, unos planes de espacios de interés cultural que, en definitiva, defendieran la rica biodiversidad cultural que ha informado y que sigue informando la evolución de este país. Pues bien, muy recientemente, un grupo de investigadoras e investigadores, de estudiosos, de amigos, hemos constituido un grupo que se ha denominado Interdisciplinar del Patrimonio y el Paisaje Industrial. Las siglas son divertidas, pues son hippie con G, ¿verdad? Y uno de los primeros objetivos que se ha planteado este grupo, que pretende reflexionar sobre el estado actual y sobre el futuro del patrimonio industrial, es elaborar un libro blanco. Se ha planteado mucho, siempre cuando arranca una situación de estas se es muy ambicioso, se trabaja con enorme ilusión y quizá con excesiva ambición, pero me interesa destacar que se ha recuperado aquella idea de construir ese libro blanco y hemos empezado a intercambiar ya entre estas amigas y amigos toda una serie de índices tentativos. Por lo tanto, lo que voy a presentar hoy y lo que va a constituir, espero, mi colaboración en ese libro blanco es precisamente intentar avanzar algo más en cuáles podrían ser estas estrategias de tratamiento del patrimonio industrial. Y empiezo casi por la conclusión. Me parece absolutamente imprescindible combinar las leyes y las herramientas que vienen del campo del patrimonio con aquellas que vienen del campo del urbanismo y que eso nos sirva para diseñar nuevos modelos, nuevos instrumentos de intervención, y para hacerlo voy a intentar ver algunos referentes o cómo ha evolucionado en España y algunos referentes muy rápidamente internacionales. Para ajustarme al tiempo voy directo a las conclusiones. Ya me harán confianza, es decir, no voy a argumentarlas, sino decir cuáles son las que hemos considerado que serían los aspectos de esa evolución en el tratamiento de los espacios culturales. El primero es destacar la enorme labor que se han realizado por parte de tantos centros de investigación, de tantas personas que desde diferentes facultades en todo el país han ido elaborando toda una serie de trabajos que desde hace más de 40 años nos resultan hoy seminales, y junto con ellos también ciertas instituciones que ustedes ven aquí reflejadas. En cambio, desde el punto de vista normativo, creemos que la consideración que tiene el patrimonio y el paisaje industrial es escasa, reciente y absolutamente insuficiente. Basta decir que la ley del patrimonio histórico español ni siquiera reconoce su significación, ni siquiera habla de los paisajes industriales, y de hecho hemos de ir a buscar algunas normativas autonómicas que sí que han empezado a considerarlo, algunas como parte del patrimonio arqueológico,
otras del etnográfico y muy pocas haciendo referencia a los espacios industriales o mineros o individualizándolos, ¿no? En cambio, cabe destacar el considerar el esfuerzo que se ha puesto siempre en la confección de inventarios y de catálogos, desde los más iniciales de hace ya prácticamente un siglo, que tienen tantos méritos como, me parece, limitaciones. Las limitaciones estarían que la mayor parte no tienen respaldo legal, están orientados generalmente a la preservación, sin alentar la necesaria reutilización, como ahora insistía Máximo, que es una cosa que resulta evidente hace ya unas cuantas décadas, y sobre todo que no ayudan a afrontar, a comprender y afrontar el sobrecosto que tiene intervenir en cualquier elemento patrimonial, máxime cuando esto es de grandes dimensiones. Cabe también, obviamente, destacar el esfuerzo y el mérito de numerosas recuperaciones de viejas fábricas como museos, bibliotecas o centros de arte, pero aquí las limitaciones tendrían más que ver con la desigual calidad de las intervenciones, a veces por falta de respeto a la integridad del recurso, por falta quizá de preparación o de una mal entendida creatividad, por ausencia de referencias y quizá por falta de exigencia de los mismos gestores. Y evidentemente no estamos en Alemania y tenemos también limitaciones grandísimas desde el punto de vista económico por parte de la Administración para hacer y mantener, pero sobre todo porque ya no se precisan tantas bibliotecas, tantos museos, tantas salas multiusos. Cabe reconocer finalmente otra limitación en muchas de estas intervenciones, porque creo que se tratan fundamentalmente de intervenciones centradas con honrosísimas y muy meritorias excepciones en el objeto, en la pieza, en ese hermoso contenedor aislado donde pocas veces las huellas de la historia son reivindicadas y bastantes pocas también su relación con ese entorno industrial que en tantas ocasiones les rodea. Y por eso me parece que cabe saludar como un notable paso adelante los esfuerzos del Instituto del Patrimonio Industrial Español, preparando programas, o del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, o del INCUNA, o del Sistema de Museos, o de otros centros en León, en Valencia, etcétera, etcétera. Pero siendo así, me sigue pareciendo que el reto más importante es el de integrar el reconocimiento del patrimonio y del paisaje industrial en todos los planes urbanos y territoriales, no tan solo en aquellos planes cuyo objeto es defender un centro histórico o defender una pieza, en todos absolutamente los planes urbanos y territoriales. Y hacerlo no solo para preservar, obviamente, sino para ponerlo en valor, para activar dicho patrimonio al servicio de la educación, del conocimiento, pero también de un modesto turismo cultural, en definitiva, de generar empleo, de impulsar el desarrollo económico. Y en ese sentido vuelvo al urbanismo, porque solo el urbanismo y no el marco de las leyes patrimoniales tiene instrumentos potentes, por ejemplo, para compensar, para incentivar, para asignando usos y asignando aprovechamientos mediante normas precisas, mediante una cierta visión de conjunto, ayudar decididamente a impulsar el mantenimiento de ese patrimonio. Me parece que los planes urbanísticos pueden ser el marco operativo más adecuado, aunque no siempre garanticen un buen resultado. Y para verlo voy a contraponer dos casos conocidos, el de la ciudad de Barcelona y el de Tarrasa, donde, por ejemplo, en Barcelona hay tantas instituciones, tantas estudiosas y estudiosos, tanta gente reivindicando, como ayer nos explicaba Maribel, ¿verdad?, la defensa del patrimonio industrial. Sin embargo, eso no evita que en la tan aplaudida operación de la Villa Olímpica se arrase todo el tejido industrial de su ámbito, con una única excepción, digamos, tan cómoda por su reducido tamaño como vergonzosa, que es salvar una chimenea, que es lo que acaba, digamos, de alguna manera conformando nuestra mala conciencia. Y algo parecido ocurre en la operación del Frente Marítimo, de la denominada
Cinco Manzanas, donde también desaparece muy buena parte de ese patrimonio y se salva una fantástica torre de aguas. Quizás la única excepción en aquellos momentos fue la primera versión del plan diagonal Poblenou, donde ustedes ven aquí dibujado en amarillo o ven ciertas trazas irregulares que pretendían, en definitiva, salvaguardar buena parte de ese tejido, o ven una subdivisión aquí a la derecha, donde se pretendía también mantener parte de esa actividad industrial. Creo que quizás hace poco, hará unos 10 años, se produjo un cierto punto de inflexión en Barcelona con motivo del Plan 22 Arroba. Y creo que fueron las reivindicaciones ciudadanas, que no la voluntad política, quienes frenaron una nueva tabla rasa y consiguieron que al menos se catalogaran, ya veremos después cuál es el siguiente paso, del orden de un centenar de elementos representativos de ese periodo industrial, tan variados como algunas fábricas o numerosos edificios de vivienda, ¿no? Eso llevó también aparejado en ese mismo momento la recuperación de algunas de esas naves, como esta que ven ustedes aquí, a la izquierda, la Oliva Artés, como una de las sedes del Museo de Historia de la ciudad, o incluso operaciones, a mi modo de ver, con mucho mérito, privadas absolutamente, de recuperar una fábrica que no tenía prácticamente ningún interés aparente, como Canframis, y localizar ahí un pequeño museo. En el debe estaría, sin embargo, el triste episodio de Can Ricard, donde se desmantela, en buena medida, uno de los ámbitos más ricos y complejos de ese desarrollo industrial del Manchester catalán. Salto al caso de Tarrasa, bastante menos conocido, y aprovecho que lo estudiamos con una querida amiga, con Sara Mas. Voy a apuntar tan solo algunos datos cuya referencia completa la pueden encontrar en este artículo que está colgado en UPC Commons. Tarrasa era una capital industrial, como tantas otras, era una capital pujante, igual que lo era Sabadell, pero como a todas, entre 1960 y 1990 se produce el lockout, se produce el cierre de la mayor parte de esas fábricas y empresas. El ayuntamiento rápidamente empieza a adquirir alguna de ellas, empieza a elaborar un inventario, aunque no asegure, digamos, el mantenimiento o la protección efectiva, pero también juegan un papel muy importante las reivindicaciones ciudadanas por salvar tanto como se pueda de ese patrimonio acumulado. Pues bien, en 1983, el plan general, el plan municipal típico de todos los ayuntamientos, propone un catálogo mucho más completo, y inmediatamente después, en el 86, se aprueba un plan especial de protección que va a añadir dos novedades. La primera es que va a hablar del ambiente urbano industrial, no solo de las piezas. Por tanto, va a hablarnos, de la misma manera que se hizo en su momento con el patrimonio arquitectónico, de un ámbito algo más extendido para preservar esa memoria histórica. Y la segunda es bastante más curiosa, que defiende el mantenimiento de todas las chimeneas. Parece que la mala conciencia nos ayuda a salvar lo que es menos difícil de hacerlo por su tamaño, ¿no? El ayuntamiento se va a convertir en el principal defensor de ese patrimonio a base de divulgarlo con un libro tan interesante como este que ven arriba, Tarrasa, Patrimonio Industrial, o diseñando recorridos urbanos que sirven para su reconocimiento y donde van combinando por vez primera a escala local historia, técnica, arte y sociedad como la base para un nuevo proyecto conjunto de la ciudad industrial. Pero el salto más decidido se da hace mucho menos, el año 2003, con el nuevo plan general, que va no solo a extender el catálogo, incluso va a plantear que cualquier obra de transformación debe mantener forzosamente al menos entre un tercio y la mitad de ese ámbito industrial, y también debe mantener una parte de la actividad perdida. Y además en ese plan se avanza poco a poco en establecer algunos mecanismos que puedan ayudar a conservar el sobrecoste de ese patrimonio, sin necesidad de recurrir siempre a la iniciativa pública. Bien, si pasamos ahora no de la escala urbana, sino a la territorial,
vamos a encontrar algunos antecedentes, me parece bien interesantes, como serían los itinerarios del patrimonio industrial, cultural y natural de Asturias o la red de parques mineros españoles. Pero sigo pensando que deberíamos ser bastante más ambiciosos y reclamar figuras y programas que amparen esas iniciativas, es decir, que no vayan surgiendo simplemente por la muy buena voluntad de determinadas personas que los impulsan y una cierta buena acogida de las administraciones, sino que todas las administraciones intentemos que sean más sensibles a este tipo de operaciones, como por ejemplo lo fue hace ya 12 o 13 años el gobierno de Pascual Maragall impulsando planes directores de las colonias industriales, primero del río Llobregat y después de los ríos Ter y Freser. Esos planes abarcan decenas de estos elementos singulares de la industrialización y les asignan usos y nuevo aprovechamiento, establecen reglas de edificación y de urbanización, prevén recursos para accesos, para dotaciones y espacios libres, incluso nuevas áreas de residencia y de trabajo para volver a atraer a la población que había marchado, pero con la finalidad primordial de reactivar un patrimonio largamente olvidado. Yo creo que solamente a través de esas políticas, programas, planes municipales y planes territoriales podremos dar un paso adelante en la preservación que sin duda solo puede ser, cuando hablamos de estos grandes artefactos, a través precisamente de la transformación. Y voy a acabar, como apunté al principio, con un apunte sobre referentes internacionales. Seguramente tenemos muchísimo que aprender del Council of British Archaeology o incluso del sano chauvinismo por recuperar los espacios de la industrialización en la Borgoña francesa o de la envidiable e inalcanzable inversión de todo tipo que ha seguido al IVA Hampshire Park y que nunca podremos nosotros imaginarnos, pero voy a hablar de un caso mucho más modesto, mucho más seguramente desconocido, que es la Belvedere Nota holandesa, que se aprobó el año 1999. Tiene algunas particularidades. La primera, imagínenselo cada cual en su país, que la diseñaron conjuntamente 4 ministerios. Se pusieron de acuerdo 4 ministerios para llevarla a cabo y que defiende la incorporación de la identidad histórico-cultural en cualquier tipo de plan o intervención, no en los específicos, en cualquier tipo de plan o intervención, y que se utilicen esos recursos culturales de todo tipo para mejorar la calidad de vida en las áreas urbanas y rurales. Esta Belvedere Nota, que como hacen siempre los holandeses, son muy pragmáticos, dijeron vamos a aprobarla durante 10 años y luego ya veremos qué sucede, haremos balance y continuaremos. Lo que ha supuesto es impulsar evidentemente inventarios, catálogos, pero también numerosos estudios, numerosos planes y actuaciones en las áreas Belvedere, que vuelvo a la imagen anterior, son todas estas que ustedes ven aquí reflejadas y que se reconocen como áreas de especial interés desde el punto de vista cultural. Muestro uno de los ejemplos, concretamente el de la Waterlinie. Todo el mundo sabe que Holanda es muy famosa por su lucha secular contra el agua, que en ocasiones no ha sido para vencer las inundaciones o la entrada del mar, sino para utilizarla como aliada. En concreto, lo que hizo con la Waterlinie hace ya un par de siglos es diseñar un sistema defensivo que cruzaba todo el país, desde Ámsterdam hasta el sur, y que provocaba esa inundación de un ámbito que no tenía más de 80 centímetros de profundidad, quizá en algunos lugares más, pero que los ejércitos enemigos no sabían por dónde vadear. Y con eso intentaba evitar, con este ingenioso sistema, que fueran invadidas como lo fueron en tantas ocasiones. Bien, la inundación duraba como 2 días enteros hasta que se llenaba toda esa superficie y tuvo su efecto durante siglos, pero obviamente en nuestros días es un sistema bastante obsoleto de defensa y sin embargo ha dejado tras de sí, a pesar de ya no cumplir su función originaria, un paisaje de enorme riqueza, un paisaje del cual los elementos más destacados serían estos 4 grandes fuertes, alrededor de los cuales, como siempre, no se puede construir, pero también una 4 grandes fuertes, diversidad
de infraestructuras. Pues bien, los holandeses, como parte de ese Belvedere Plan, han diseñado un plan para aprovechar este patrimonio basado en reconocer muy cuidadosamente este territorio, su cometido como corredor ecológico, como referente paisajístico del área más poblada de Holanda, pero también basado en una serie de capas sucesivas, el rojo, el verde y el azul, donde, por ejemplo, el azul va a incluir propuestas de almacenamiento de agua, herramientas de control de las inundaciones que suelen tener periódicamente. La verde va a proponer 7 grandes parques, pero también áreas de conservación natural y otras agrícolas, y la roja va a establecer medidas sobre el crecimiento de los núcleos ribereños, de las ciudades que están en el borde de la waterlínea, y a proyectar intervenciones de atracción de los holandeses. De hecho, en muchos de estos fuertes o en muchos de estos ámbitos se han llevado a cabo diferentes intervenciones que vemos aquí reflejadas, de todo tipo, desde nueva vivienda hasta albergues, centros de interpretación, hoteles o museos, y para ello se ha contado con la participación entusiasta de todas las administraciones públicas concernidas, otra cosa que es bastante notable, pero que se explica porque es, como ellos mismos dicen, un país polder, un país que ha tenido que trabajar para construir su propia geografía y que, por lo tanto, lo hacen todos a una. Aunque cueste de creer, en estas 2 imágenes de la izquierda he retratado a 5 ministras y ministros. Imaginen sus países, 5 ministras y ministros, un fin de semana yendo a recorrer la waterlínea, lo que nos da una viva señal del interés que tiene para la administración, digamos, esta intervención, pero que tiene también para los chavales, para los niños de los colegios que la visitan continuamente cada año, o para tanta gente que la utiliza prácticamente como un ámbito de aprendizaje, de reconocimiento, pero también de ocio a lo largo de buena parte del año. Diría que es un proyecto singular, pero bastante representativo de lo que hacen nuestros amigos holandeses. Es un proyecto que ha consolidado museos, centros de información, bodegas, hoteles rurales, con muchos festejos alrededor, con muchas visitas guiadas y con muchísimos visitantes, fundamentalmente, en primer lugar, de su propio país, que lo reconocen como un patrimonio riquísimo, ¿no? Esa red de senderos, esa posibilidad, al recuperar parte del agua, de recorrerlo mediante canoas. Pero, en definitiva, lo que me llamaría más la atención es que recupera el orgullo de los holandeses en ese testimonio de una lucha titánica frente al agua, aunque en este caso el agua fuera una aliada desaprovechada. Por lo tanto, constituye, a mi modo de ver, una lección muy hermosa de cómo orientar nuestros esfuerzos, de cómo situar los paisajes culturales como el eje central de cualquier tipo de intervención, apostando, una vez más, por la preservación a través de esa respetuosa transformación, superando, digamos, una política meramente conservacionista. Yo diría, para acabar, que se trata, en definitiva, de fundir la historia cultural que tiene su origen en el pasado con el planeamiento que tiene su voluntad de construir el futuro. Bien, acabo agradeciendo su atención y manifestando mi absoluto convencimiento de que los paisajes culturales están llamados a jugar un papel relevante, fundamentalmente porque constituyen la expresión de la memoria, de la identidad de nuestros territorios. Muchas gracias.